Buenas noches, ¿cómo están ustedes? En este video vamos a estar hablando sobre el diálogo interno, sobre la importancia que tiene aprender cómo funciona, qué significa, cómo gestionar el diálogo interno, sobre las cosas que nos puede llegar a perjudicar y sobre las cosas que nos puede ayudar, nos puede beneficiar. Así que te doy la bienvenida a aquellos que van a estar mirando en vivo esta noche, aquellos que van a estar haciendo llegar su mensaje, como así también a aquellos que van a ver este video en forma posterior. Y para comenzar, para de alguna forma ilustrar un poquito lo que vamos a hablar en esta noche, y vuelvo a reiterar, es sobre el diálogo interno, esas voces internas que tenemos los seres humanos que, si no las comprendemos, pueden ser muy perjudiciales al punto que puede llegar a enfermarte una voz interna, ¿sí? Si lo llevamos al extremo, quizás tenemos que hablar de esas personas que escuchan voces internas y demás, pero no nos vamos a meter en ese terreno que corresponde a la parte psiquiátrica, sino que vamos a hablar del diálogo interno, de la forma en que trabaja, de la forma en que te puede llegar a afectar y de la forma que también te puede llegar a beneficiar, dependiendo cómo lo estés gestionando. Y para esto quiero decirte un par de cositas que son muy interesantes. Cuando daba mis primeros pasos en la programación neurolingüística, nos hicieron hacer un pequeño ejercicio para hacernos entender el poder que tiene la palabra, ¿sí? El poder que tiene la palabra que pronunciamos. Y nos hicieron germinar, como en la escuela. ¿Cómo andás, Olga? ¿Cómo andás, Olga? Bienvenida al vivo de esta noche. ¿Sabés qué? Nos dieron ese porotito que nos hacían germinar en la escuela. Algo muy similar nos hicieron, y yo cuando me dieron este ejercicio, lo primero que pensé, qué tonto. Ahí estaba mi diálogo interno ya, hablando, qué tontería esto de hacer germinar un poroto como si tuviéramos 7, 8 años y estuviéramos en la escuela primaria. Sin embargo, resultó muy interesante este pequeño ejercicio que me hicieron hacer durante 7 días. Tenía que hacer germinar un poroto, poner en 2 frascos iguales, poner el papel secante y bueno, un poquito de tierrita, un poco de humedad a los 2 frascos en la misma proporción. A los 2 frascos también ponerlo en un lugar donde le dé el sol de la misma forma, pero con la diferencia de que a uno de los 2 yo tenía que hablarle de forma amorosa, de forma muy cordial, y decirle palabras como: tú eres una semilla muy buena y tienes que crecer y tienes que desarrollarte y tienes que mostrar todo tu esplendor, eres muy importante para la vida, es muy importante para este mundo. Cosas así, ¿sí? Y vuelvo a reiterarte, cuando lo estaba haciendo me parecía algo muy tonto, muy ridículo. Sin embargo, lo hice porque era parte de la práctica. Vuelvo a reiterarte, 2 frasquitos con una semilla haciéndola germinar. Para mi sorpresa, al ir transcurriendo los días, la semilla a la cual yo le había hablado, a la cual yo le había pronunciado palabras cordiales, palabras amenas, palabras amorosas, esa semilla extrañamente había crecido mucho más que la otra, que estaba muy cerca, pero no le había dicho las palabras que le había pronunciado la otra semilla. Entonces, el resultado de este pequeño experimento que me hicieron hacer, vuelvo a reiterar, cuando estaba iniciando los pasos en programación neurolingüística, el resultado era que justamente la palabra que pronunciamos tiene poder. Y esto podrá respaldarlo aquella persona que habla con las plantas, que le habla y sabe el poder que tiene la palabra y lo lindo que se ponen las plantas cuando uno les habla y las cuida y demás. Y no ocurre lo mismo a veces con otras plantas, donde al faltarle no solamente la parte de humedad y de luz solar,
sino que también le falta la parte de los humanos hablándoles. Entonces el crecimiento no suele ser igual. Y fue muy enriquecedor este experimento que te estoy comentando. Y es algo que me ayudó a entender un poquito más el poder que tiene la palabra. Pero un poquito más científico es el ejemplo de un japonés llamado Masaru Emoto, creo que así se llama, y si lo estoy pronunciando bien, el cual empezó a estudiar las partículas de nieve y descubrió, por ejemplo, que no hay dos iguales, no hay dos partículas de nieve iguales, hay millones y millones y millones, pero todas son muy distintas. Y lo que le llamó la atención también era que las partículas de nieve, y por lo tanto del agua también, reaccionaban de acuerdo a la música y a las palabras que se le pronunciaba. ¿Sí? O sea, cuando le ponía música clásica, las partículas de nieve se alineaban de una forma, cuando le ponía rock se alineaba de otra forma. En ese momento no le puso reggaetón ni trap ni nada de eso, pero le puso diferentes tipos de música y las partículas de nieve se alineaban de una forma diferente. Lo mismo ocurría a veces con los tonos de voz, con el tipo de palabras que se le pronunciaban a una partícula, y esto tenía una reacción muy importante. Y ahora recordemos que el 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Entonces, imagínate o date una idea de esto que quiero decirte, del poder que tienen las palabras sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra conducta, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra mentalidad. La palabra tiene mucho poder. Imagínate lo que ha sido tu vida, las voces que han estado presentes de tus padres, de tus hermanos, de tu entorno, la tecnología en esta etapa de la vida donde la tecnología influencia mucho el pensamiento. ¿Cuánto poder tienen esas palabras sobre tu cuerpo, sobre tu conducta, sobre tus estados emocionales? Te di el ejemplo de las plantas y te di el ejemplo del agua, del poder que tiene la palabra para favorecerlas o perjudicarlas. Entonces, comparando esto con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con nuestros estados emocionales, es importante tener en cuenta que las palabras nos afectan. Las palabras pueden producir resultados en nuestros estados de ánimo, en nuestra salud, en nuestro modo de vivir, y es por eso que justamente tenemos que tomar conciencia de esto, del tipo de conversaciones que tenemos, de las personas que nos hablan, de los ambientes tóxicos en los cuales a veces nos toca trabajar, nos toca compartir momentos, porque, vuelvo a reiterarte, la palabra tiene poder. Y esto sin mencionar lo que es el contexto bíblico, podemos decir, donde aquellos que comparten alguna religión basada en la Biblia han escuchado en alguna vez que en el principio dijo Dios y fue esto, dijo Dios, soltó la palabra y fue, ¿sí? O sea, está el poder creador de la palabra, en ese sentido usado en forma creadora, pero también en la misma Biblia, en un texto que no recuerdo bien exactamente, menciona del poder que tiene la palabra, tanto para destruir como para edificar. Entonces es importante entender desde un principio que la palabra puede realmente bendecirte o puede perjudicarte de una manera muy puntual. Entonces, habiendo dicho esto, como para que entremos en lo que es el tema de esta noche, quiero compartirte también que internamente los seres humanos tenemos algo que se llama diálogo interno, ¿sí? Y es un componente muy desconocido que causa realmente estragos en tu salud, estragos en tu modo de vivir, estragos en tus relaciones, estragos en tus experiencias. Y sin embargo, a ver, corregime, o aquellas personas que están mirando este video, quizá me pueden corregir, no sé cuántos de ustedes
o conocen, o ustedes quizá han ido a consultar a un psicólogo o a un profesional diciéndole quiero solucionar o quiero arreglar mi diálogo interno. Yo creo que no sé si existe alguna persona que haya acudido a una terapia, a un terapeuta, a un profesional diciéndole tengo que solucionar mi diálogo interno. Y sin embargo, el diálogo interno que no es gestionado es una causal impresionante de enfermedades, de situaciones, de amarguras, de tristezas, de depresión, como lo vamos a ver ahora en esta noche, para que tengas un panorama más amplio y puedas llegar a comprender un poquito más qué es el diálogo interno, cómo funciona y lo más importante, cómo empezar a solucionarlo. Eso te lo voy a dar a lo último. Quiero saludarte, Lara, ¿cómo andás? Creo que hoy me cruzaste y me saludaste acá en la plaza, en el centro, si no me equivoco. Olga, ya te saludé. Betty, ¿cómo andás? Espero que bien, ¿sí? Siempre sumándose a aquellas personas que le interesa mejorar su calidad de vida. Y hoy, vuelvo al tema, quiero compartir esto del diálogo interno porque me parece muy interesante, muy interesante. Porque el diálogo interno es como tener una pequeña personita adentro que te puede estar motivando constantemente, haciendo que saques tu mejor energía, tu mejor actitud, tu mejor motivación, o puede estar bajoneándote constantemente, arruinándote las emociones, arruinando los estados de ánimo. Cuando te motivas, este diálogo interno puede arruinarte. Cuando te ilusionas, este diálogo interno puede cortar de raíz esa ilusión. Cuando empiezas a soñar y a motivarte por ese sueño, ese diálogo interno puede hacerte truncar la motivación para lograr ese sueño. Por eso es tan importante aprender qué es el diálogo interno y cómo funciona. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta que los seres humanos somos de sentir cosas, ¿sí? Tenemos sentimientos, sentimos, experimentamos la vida a través de los sentimientos, ¿sí? A través de las emociones. A veces esas emociones simplemente las sentimos, a veces en el vientre, ¿sí? Todas las emociones que a veces están asociadas con el miedo, con el temor, con el pánico, a veces más cerca del pecho y del corazón, esas emociones que tienen que ver con el amor, con la alegría, pero también con la tristeza, la angustia, ¿sí? Y a veces, bueno, obviamente tenemos emociones que son puramente mentales, ¿sí? Que vislumbramos o visualizamos imágenes y esa imagen se transmite a todo nuestro cuerpo, pero somos seres humanos que sentimos. A veces, eso que sentimos lo tenemos que expresar de alguna manera, tenemos que darle sentido a eso que sentimos, y lo hacemos a través del lenguaje, a través de las palabras. Y ahí elegimos palabras como temor, como angustia, como miedo, como bronca, como impotencia, ¿sí? Elegimos ese tipo de palabras. Y esas palabras son las que, vuelvo a reiterar, le dan sentido a nuestra experiencia. Ahora, cuando esas palabras tienen una connotación, un contexto muy negativo, puede ser que esas palabras realmente nos afecten y mucho. Y esto lo hago a veces en los talleres que doy presenciales y le hago cambiar algunas palabras a las personas que hacen los talleres para que se den cuenta el poder que tienen para reflejar una misma situación. Por ejemplo, cuando algo te sale mal, si vos sos de decir, uy, soy un fracasado, soy una fracasada, o fracasé, o esto es un fracaso, la palabra fracaso para el ser humano tiene una connotación muy negativa, pero muy negativa, y te puede desanimar, sacar las ganas totalmente. Pero si en vez de utilizar la palabra fracaso, utilizas las palabras resultado o la palabra resultado, la situación cambia drásticamente. Es decir, cuando te pasó algo, en vez de decir fracasé, dices obtuve un resultado no muy bueno, es muy diferente lo que vas a sentir internamente,
porque estás utilizando dos tipos de palabras muy distintas y cada palabra tiene su propio significado. Ahora, imagínate que tenés internamente una persona dentro tuyo que te está diciendo constantemente: no sirvo para nada, no soy nada, nada me sale bien, soy un desastre, todo lo arruino, la vida es esto, la vida es una porquería, nunca serviré para nada, nunca voy a hacer nada. Imagínate tener una persona así, una voz interna que te hable de esta manera en forma constante y que pretenda sentirte bien, ¿sí? Es muy difícil, es muy complicado. Por eso vuelvo a repetirte, difícilmente alguna persona vaya a consultar a un profesional diciéndole: necesito cambiar mi diálogo interno para sentirme bien, ¿sí? La mayoría va por otras cuestiones, va porque está pasando un duelo, va porque tiene depresión, va porque tiene ansiedad, va porque tiene una fobia, un ataque de pánico, pero difícilmente las personas van a ir a consultar a un profesional por el diálogo interno, para solucionar su diálogo interno. Por eso, en esta noche, mientras estás mirando el video, seguramente estás pensando en algunas cositas, y para ilustrar un poco más el efecto que tienen las palabras internas en nuestra vida, quiero mencionarte, por ejemplo, lo que pasa en la mente de una persona depresiva, ¿sí? Una persona depresiva, para llegar al estado de depresión, tuvieron que haber ocurrido algunas cosas. Tuvo que haber un hecho puntual, ¿sí? Algo pasó, ¿sí? En algunos casos perdió un ser querido, se rompió, se terminó una relación amorosa, quedó sin trabajo, hubo una mudanza, sufrió un evento desafortunado como un robo, le destruyeron el auto, la casa, se le prendió fuego la casa, algo puntual ocurrió. Después está la interpretación que la persona hace de ese hecho puntual y empieza a fluir el diálogo interno. Soy un desastre, nadie me quiere, nada me va a salir bien, ¿por qué soy así? ¿Por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué siempre estoy solo? ¿Por qué siempre estoy sola? ¿Por qué siento esta angustia siempre? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué y por qué y por qué y por qué? Y como lo digo en muchos videos y en muchos talleres, y también lo digo a las personas que asesoro en forma personalizada, una de las preguntas que más nos destruye es la pregunta ¿por qué? Si eres de las personas que se hace internamente la pregunta ¿por qué?, esa es una de las causas por la que te sientes como te sientes. Porque cuando te haces la pregunta ¿por qué?, es el diálogo interno, la respuesta de la mente van a ser respuestas nocivas, van a ser respuestas malas. Así que, en primer lugar, para cambiar el diálogo interno, necesitamos empezar a cambiar ese tipo de preguntas. El por qué tenés que directamente eliminarlo. Hay formas de preguntarse por qué que son productivas, son potenciadoras, pero cuando te preguntas por qué me salen las cosas mal, por qué siempre soy así, por qué me siento tan... Cuando te empezás a preguntar de esa manera, tu diálogo interno empieza a destruirte, empieza a arruinarte. Y es importante que lo sepa. Betty dice: somos seres emocionales y es importante saber gestionar. Claro, no tenemos forma de negar eso, ¿sí? Por más que uno diga: no, yo no le doy bolilla a las emociones. Por más que no le des bolilla, por más que no le prestes atención, sos una persona emocional, y aprender a gestionar las emociones es algo que vas a tener que hacer en algún momento de tu vida, porque si no las gestionás a las emociones, de alguna forma las emociones te van a pasar factura. Porque te voy a decir algo que lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Hoy en el año 2022, la Organización Mundial de la Salud prácticamente ha reconocido, ha declarado que entre el 80 y el 85% de todas las enfermedades son causadas a través de las emociones, son causadas a través del estrés, de la depresión, de la angustia, del miedo, de las cargas emocionales. El 85% de las enfermedades tienen su raíz en la parte emocional. Por tanto, por más que digas: no, lo emocional a mí no me interesa, yo soy más práctico, yo soy más de la acción, perfecto.
podés ser práctico y podés ser más de la acción, pero lo emocional es algo que vas a tener que aprender a gestionar tarde o temprano, porque el cuerpo te va a mostrar que te está quedando como materia pendiente, porque el cuerpo habla, el cuerpo transmite, y el cuerpo puede hablar de muchas maneras, primero con un dolor, primero con un síntoma, pero después empieza y surge la enfermedad, ¿sí? Paradójicamente, siempre se habla de las enfermedades genéticas, pero sin embargo las enfermedades genéticas son las de menos, son las menores. Las enfermedades que más están presentes en este tiempo son las enfermedades con raíz emocional. Por eso es importante aprender a gestionar las emociones. Y una de las cosas que nos va a ayudar a gestionar las emociones es aprender cómo funciona el diálogo interno. Es decir, tomar conciencia que hay un diálogo interno y tomar conciencia de que ese diálogo interno nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Entonces hay que empezar a tomar acciones sobre el diálogo interno. Y es importante gestionarlo, porque te va a pasar que te vas a encontrar con una oportunidad en tu vida, te vas a encontrar con una oportunidad laboral, una oportunidad vocacional, una oportunidad afectiva, cualquier tipo de oportunidades, una oportunidad económica muy importante, y tu diálogo interno te va a boicotear. Tu diálogo interno te va a arruinar las posibilidades, te va a arruinar las oportunidades, te va a cortar los sueños, porque si tu diálogo interno no está gestionado, te va a empezar a decir, no, no te mereces eso, no, eso no es para vos, a vos nunca te van a salir las cosas bien, no, nunca, a otros sí, a vos no, vos naciste para estar arruinado o arruinada, vos naciste para ser un fracasado, una fracasada, vos naciste para que te salgan las cosas mal, y te va a boicotear los sueños, te va a arruinar los sueños. Por eso es importante aprender a gestionar el diálogo interno, porque el diálogo interno es tu historia hablando, es tus experiencias hablando, son tus valores hablando, son tus creencias hablando. Y todos tenemos historia que es buena y que es mala, todos tenemos experiencias buenas y malas, todos tenemos valores, en algunos casos no muy buenos, en algunos casos desordenados, y todos tenemos creencias, y algunas son muy buenas y algunas son muy limitadoras, algunas son muy frustrantes, y cuando todo eso se junta, generalmente el que tiene la voz más fuerte es la parte nociva, la parte mala. Entonces escuchas a tu diálogo interno tratando de desanimarte, tratando de decirte que no sirves para nada, de que nunca logras nada, de que nunca vas a alcanzar lo que querés alcanzar, de que se te está pasando la vida y que ya sos una persona mayor y que ya tenés 40 años y que ya tenés 50 y que ya tenés 60 y que no podés y que no podés y que no podés. Así funciona el diálogo interno, y es por eso que es importantísimo aprender a gestionarlo, aprender a modificarlo. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar. Hay muchas maneras, en esta noche te voy a decir 2 o 3, pero hay muchas maneras de comenzar a modificar el diálogo interno. Y aquellos que quieren tener tranquilidad, y aquellos que quieren tener equilibrio emocional, y aquellos que quieren estar en paz consigo mismos, una de las cosas que tienen que aprender a gestionar es el diálogo interno, porque no podés tener tranquilidad si hay una voz interna que te está diciendo no servís para nada, sos un pobre, sos una miserable, sos una mala persona, fue culpa tuya, culpa mía es que pasó esto, culpa mía, arruiné mi vida, tomé malas decisiones. Si tenés una voz interna hablándote de esa forma, es muy difícil que tengas equilibrio, que sientas paz y tranquilidad, o que te sientas bien con vos mismo o con vos misma. Por eso es importante gestionar esto que tiene que ver con el diálogo interno. Lara dice, sí, así era yo. Bueno,
es bueno que eras. Eso me dice que hoy has cambiado, sos una persona distinta. Ahí Betty me aclara que es Masao Emoto, yo dije Masaru Emoto, tenés razón Betty, gracias por la corrección. ¿Sí? El agua tiene memoria a través de las intenciones, ¿sí? Es cierto, y nosotros tenemos memoria celular. ¿Sí? Nosotros tenemos memoria celular. Por eso es importante entender el poder que tiene la palabra, no solamente cuando la hablamos, que la hablamos a veces a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros chicos, cuando hablamos, esa palabra tiene poder, no solamente en ese momento, sino que le queda como un eco interno esas palabras que decimos, porque tenemos memoria celular los seres humanos. Entonces, esto que estás sintiendo internamente, esas voces que estás escuchando internamente, no es de ayer, no es de antes de ayer, ni es de la semana pasada. Esas voces llevan décadas dentro tuyo, ¿sí? Décadas. Quizás voces de tu papá, voces de tu mamá, voces de tu abuelo, de tu abuela, de tu tío, de tus hermanos. Voces, esas voces que te dijeron en un momento emocional muy puntual y te marcaron de alguna forma y quedaron grabadas como si fuera un disco de vinilo que está virgen y de repente es grabado con la música. Esa voz de repente grabó tu inconsciente y quedó tu voz en un camino neuronal, y eso se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo. En PNL a esto le llamamos un virus mental que se instaló en algún momento, en una situación determinada de tu vida, en un momento emocional, y quedó ahí y se activa. A veces en esos momentos en que te quedas solo, en que te quedas sola, en que hay silencio, pero empieza a hablar internamente, tu diálogo interno empieza a escucharse más, claro, porque durante el día estás lleno de actividades, vas para acá, vas para allá, para allá, para allá, pero a la noche te quedas solo, te quedas sola, y si tu diálogo interno no está gestionado, si tu diálogo interno no está gestionado, es cuando empieza a hablar y se hace escuchar, y te empezás a sentir culpable, y te empezás a sentir como una víctima. No sirvo para nada, nada me sale bien, ¿sí? O empezás a desactivar, a boicotear, a limitarte de los sueños y decir, no, está mal que sueñe esto, yo nací para ser pobre nomás, yo nací para tener esto nomás, o yo nací para ser una persona común nomás, no tengo nada de valor, no valgo para nada. O sea, cuando las personas empiezan a estar en quietud corporal, es cuando el diálogo interno se deja escuchar más fuerte. Por eso es tan importante aprender a gestionar el diálogo interno. Y hay muchas personas, yo sé que algunas que están viendo este video o que lo van a ver después, son personas que les cuesta estar solas. Pero no me refiero solas sin gente, solas en el sentido de silencio, solas en quietud, ¿sí? Porque saben que su mente empieza a hablar, que su diálogo interno empieza a hablar. Por eso es tan importante aprender a gestionar el diálogo interno. Así que es algo que en lo personal yo trabajé mucho, porque tuve que trabajar mucho con la culpa, ¿sí? Cuando hay culpa, hay resentimientos, hay otras emociones que se asocian con la culpa. Y yo no sabía cómo sacarme la culpa, no sabía cómo deshacerme de la culpa. Había ido a iglesias donde me habían enseñado que pedir perdón y perdonar era algo que un buen cristiano tenía que hacer, pero debo reconocer que lo hice muchas veces y no me funcionó, ¿sí? Y la culpa estaba, y aunque yo intenté a mi manera pedir perdón o perdonar, debo reconocer que no me resultó efectivo, es decir, la culpa seguía ahí. Entonces tuve que aprender cómo perdonar, aprender cómo pedir perdón, y en ese momento fue que tuve el hallazgo de la programación neurolingüística, donde me aportó las herramientas para aprender a perdonar y para pedir perdón y empezar a sacarme la culpa de mis hombros. Pero
juntamente con las técnicas que me proveyó la programación neurolingüística, también entendí cómo funciona el inconsciente. Entonces tuve que hacer un trabajito de limpieza del diálogo interno, porque a pesar de pedir perdón, todavía me seguía hablando, y cuando el diálogo interno te está acusando, es muy difícil estar bien con vos mismo o con vos misma, y vos me lo podrás decir. Si internamente tu diálogo interno te está diciendo cosas que no te gustan, que no te agradan, como sos un mal padre, una mala madre, sos una mala persona, o siempre te pasa esto, o siempre vas a ser un desastre toda tu vida. Cuando el diálogo interno te habla de esa manera, es muy difícil estar bien con uno mismo, estar en paz con uno mismo. Y uno, para afuera, da una imagen de que se puede llevar el mundo por delante, de que está muy bien. Cuando tu familia o tus amigos te preguntan cómo estás, lo más normal es que le digamos, no, está todo bien por acá, pero tu diálogo interno te está diciendo otra cosa. Entonces se produce un conflicto entre la imagen que estás dando para afuera y el diálogo interno que tenés adentro. Entonces ese choque produce un estado emocional que no es para nada lindo, no es para nada grato, y es un estado emocional que muchas personas llevan por años. A veces parece que no está, pero vuelve, y parece que no está, pero vuelve, porque hay un conflicto entre la imagen que muestran para afuera, las máscaras, toda esa impresión que dan para afuera, y el diálogo interno que tienen dentro. Entonces tienen un choque interno de palabras, lo que dicen y lo que dice el diálogo interno internamente. Entonces es difícil estar bien emocionalmente, es difícil sentirse bien y pleno consigo mismo cuando tenés un conflicto de esa manera, y es por eso que muchas personas le va bien a veces en los negocios, le va bien en los deportes, los ves y parece que tienen la vida perfecta porque están llenos de actividades, llenos de cosas, pero de repente esa persona cae en un pozo depresivo y nadie sabe por qué. ¿Pero cómo? Si vivía sonriendo, vivía sacándose fotos donde sonreía, donde estaba en un lugar, compartiendo, salía a bailar, salía a tomar algo, vivía viajando, y de repente cae en un pozo depresivo. ¿Pero cómo puede ser? Y la explicación es: para afuera estaba dando un mensaje, pero internamente el diálogo interno estaba golpeando, y había un conflicto interno tan grande que por un momento llegó a colapsar a la persona. Y si alguna vez te ha pasado, sabrás de lo que estoy hablando. Así que es bueno que entiendas esto. Es bueno que entiendas. Todos, de alguna forma, siempre presentamos una imagen que no es totalmente real para afuera. Todos, en lo poco o en lo mucho. Pero el problema está en que cuando el diálogo interno no está gestionado, el diálogo interno se torna en tu enemigo interno. Y el enemigo interno al cual me estoy refiriendo es un enemigo que no duerme, no descansa, no se toma feriados, no hace paro, y siempre está trabajando las 24 horas del día, todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año. Entonces imagínate tener un enemigo interno todo el tiempo, durante un año, durante 10 años, durante 20 años. Entonces imagínate cómo va a estar tu cuerpo, cómo va a reaccionar tu cuerpo. Y después aparecen los problemas en las articulaciones, aparecen los problemas con tumores, aparecen los problemas de varices, aparecen los problemas de colesterol alto, aparecen los problemas de presión arterial, aparecen los problemas de respiración, los problemas coronarios, aparecen un montón de síntomas y de enfermedades que, bueno, obviamente vamos al médico, nos hacen el chequeo, nos dan un tratamiento, en algunos casos se soluciona, en otros se soluciona de una parte y se complica de la otra, pero lo cierto
es que la causa de esa enfermedad, de ese síntoma, es emocional, y una de las causas fundamentales es ese diálogo interno que te está volviendo loco, que te está volviendo loca, que no podés estar tranquilo o tranquila con vos misma porque siempre está hablando y siempre está metiendo su bocadito y su cucharita y te hace la vida imposible. Entonces, hoy quiero decirte que necesitas tomar conciencia de ese diálogo interno para que empieces a entender, para que empieces a gestionarlo, para que entiendas que son tu vida, tus experiencias, tus creencias, todo lo que has vivido hablando, y generalmente no habla todo, sino que dice lo peor. Entonces es momento de empezar a gestionar esto que se llama diálogo interno, para que empieces a tener eso que llamamos tranquilidad, eso que llamamos paz, eso que llamamos equilibrio. Y si estás consultando a algún profesional, si estás yendo a un psicólogo, si estás yendo a un psiquiatra, y este video de alguna forma te hace reflexionar sobre la forma en que te hablas internamente, sugerile: necesito o quiero, deseo gestionar mi diálogo interno, que mi diálogo interno deje de afectarme, al menos que te muestre algunas estrategias o alguna forma de empezar a modificarlo, porque no va a ser automático, pero sí es algo que se puede lograr, ¿sí? En mi caso, yo utilicé una de las técnicas, que hay varias, pero una de las técnicas es, si mi diálogo interno me está diciendo que no sirvo para nada, que soy un desastre, una de las técnicas es armarme una frase donde diga: soy un hombre muy valioso, o soy una persona muy valiosa, muy importante, y logro todo lo que me propongo, ¿sí? Armé esa frase y la repetí durante días, todo el día, todo el tiempo que podía. La repetí, hasta que mi diálogo interno cambió, adhirió esa frase que yo la repetí tanto, hasta que mi frase interna fue esa: soy un hombre valioso, soy una persona valiosa, soy una persona importante y logro todo lo que me propongo, ¿sí? Entonces mi diálogo interno fue trasplantado, fue reemplazado por una nueva frase que esta vez me iba a potenciar y me iba a entregar tranquilidad, me iba a entregar motivación, me iba a entregar alegría, satisfacción. Esta es una de las formas y que te estoy compartiendo en este momento. Es decir, si vos te escudriñás a vos mismo, si vos mirás para adentro y tu diálogo interno te está diciendo constantemente que no servís para nada, que no valés nada, entonces armate una frase donde diga exactamente lo contrario, pero en forma positiva, y empezá a hablarlo, a repetirlo todas las veces que puedas por día, todo el tiempo, todo momento. Si querés agregarle más, grabalo en el celular varias veces, y cuando salís a caminar o estás en algún lado con auricular, escuchá esa grabación una y otra vez, reiterá. Aquellos que han estudiado las neurociencias afirman que ese accionar en 21 días pasa a formar parte de tu sistema, pasa a formar parte de tu red neuronal. Entonces, esto es una manera de poder cambiar el diálogo interno, de poder modificarlo. Otra forma, y esto te voy a dar también la manera de modificar el diálogo interno, porque hay que entender otra cosita respecto a al diálogo interno. Muchas cosas del diálogo interno son preguntas o respuestas a preguntas que ya nos estamos haciendo de manera inconsciente. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué nunca puedo hacer esto? ¿Por qué siempre me salen mal las cosas? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué todo me cuesta el doble o el triple? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Si eres de esas personas, como lo dije hoy hace un momento, esta pregunta tiene que modificarse, tiene que cambiarse. Entonces, la manera de hacerlo es reemplazarla
por otro tipo de pregunta. Cuando te pasa algo, en vez de preguntarte ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué las personas? ¿Por qué me...? Cuando te pasa algo, tenés que reemplazarlo por las preguntas: ok, me pasó esto, ¿qué puedo hacer ahora? ¿De qué forma puedo salir adelante? ¿De qué forma voy a gestionar esto? ¿De qué manera voy a salir adelante de esta situación? Voy a surgir a pesar de esta situación. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? ¿Qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar en el futuro? ¿Sí? Te haces este tipo de pregunta, pero en forma consistente, durante 21 días, repitiéndote, repitiéndote y repitiéndote, y llega un momento que tu diálogo interno del por qué me pasa esto, del por qué soy así, es reemplazado por este tipo de preguntas, y llega un momento que cuando tenés una situación determinada, tu diálogo interno va a ser: ok, me pasó esto, ¿qué voy a hacer para solucionarlo? ¿Qué voy a hacer para gestionarlo? ¿Qué puedo hacer para no volver a cometer el mismo error en el futuro? Y esto empieza a ser una gestión emocional que te lleva a estar bien con vos mismo, porque vas a cometer errores, porque te van a suceder cosas que no son a veces de las más agradables, pero aunque te pasen esas cosas, tu diálogo interno va a ser un diálogo interno que te empodere, que te potencie, que te otorgue soluciones y que te lleve hacia la salida de esas situaciones. En forma contraria, si dejas que el diálogo interno sea: ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué nadie valora? ¿Por qué nadie valora lo que hago? Entonces, si tu diálogo interno es ese, quiero decirte que el pozo emocional sigue cavando y sigue cavando y sigue cavando, y entonces prepárate a compartir la depresión. Prepárate a compartir el pozo, el lugar ahí que estás cavando con la depresión, porque una de las cosas que hace el depresivo es preguntarse: ¿por qué estoy solo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué la vida es así? Si quieres empezar a modificar los estados depresivos, una de las formas más efectivas es empezar a hacerte otro tipo de preguntas. Otro tipo de preguntas. ¿Cuesta? Y sí que cuesta. ¿Es facilísimo? No, no es tan fácil, pero está a tu alcance. Está a tu alcance hacerlo. Empezar a modificar las preguntas internas, empezar a modificar esas cosas que sabes que te hacen mal. Y la tercera cosa que te voy a dar para mejorar tu diálogo interno o cambiar tu diálogo interno, si vos empezás a escudriñar internamente y te das cuenta que estás repitiendo cosas que te dijo tu papá, que te dijo tu mamá, que escuchaste de tu abuelo, de tu abuela, y que eso te marcaron, eso de alguna forma te marcó internamente. Si cuando piensas en tu persona, piensas en lo que dijo tu papá en algún momento y te dijo: nunca vas a servir para nada, o nunca vas a hacer nada bien. Si esas palabras de tu papá o de tu mamá: o sos un desastre, siempre, fíjate, tus hermanos son una cosa, pero vos sos un desastre. Si esas palabras todavía siguen calando profundo en tus emociones y todavía las escuchás como si fuera el día que te la dijeron, eso te está diciendo que tenés un virus mental y que hay que ponerle un antivirus, porque ese virus está afectando tu diálogo interno, y cada vez que pensás en vos, aparece la voz de tu papá, o la voz de tu mamá, o la voz de tus hermanos, o de aquella persona que te dijo algo hiriente en ese momento donde estabas tan vulnerable, donde querías escuchar otras palabras, pero te dijeron eso que te hirió, que te lastimó. Entonces, esa palabra de ese papá, de esa mamá, de ese tío, de ese hermano, lo podés solucionar de dos maneras. Una es a través de una técnica que le hago a mis clientes de gestión de recuerdos, donde hacemos una técnica y editamos los recuerdos para que dejen de afectar. Si es necesario, hacemos a veces una regresión hipnótica para llegar a ese momento indicado, modificar el camino neuronal y que la persona realmente se libere no solamente de la voz, sino de la experiencia, ¿sí? Eso es algo ya más profundo. Pero de tu parte, si en verdad querés solucionar esa voz,
esa voz que te está diciendo constantemente que no servís para nada, que sos una inútil, que nunca vas a hacer las cosas bien, que tus hermanos sí eran buenos, pero vos sos un desastre. Si querés solucionar el tema de esa voz interna, que solamente el que la escucha sabe el poder destructivo que tiene. Si querés solucionar esa voz, hay algo muy práctico, muy fácil, pero tenés que hacerlo vos. Y la idea es, tenés que tomar una hoja de un cuaderno, una hoja en blanco, y escribir una pequeña carta, corta, sencilla, pero muy directa, donde en este momento te imaginás que si la voz que escuchaste de tu mamá o de tu papá, imaginá que tu papá o tu mamá escribe una carta y te diga, si fuera mi caso, hola hijo querido, quiero decirte que lo que te dije en aquel momento fue un error muy grande y quiero pedirte perdón porque lo que en verdad pienso y creo de ti es que eres un hijo, una persona muy valiosa, muy importante y que vas a hacer cosas muy grandes con tu vida. Una carta sencilla así. Pero tenés que imaginarte que es tu mamá o es tu papá o es la persona que te lo dijo al escribir esta carta. Esto es terapéuticamente extraordinario y te voy a explicar por qué. Porque nosotros tenemos neuronas, que las neuronas absorben información y forman caminos neuronales. Cuando te dijeron eso, cuando te pasó eso emocionalmente, se formó un camino neuronal y ese camino neuronal quedó en tu cerebro. Y es lo que se activa cada vez que tu diálogo interno te habla. Pero cuando estás haciendo una carta de esta manera, tu mente automáticamente se transporta al momento en que tu mamá o tu papá te dijo eso que te hirió, eso que te lastimó, y al escribir vos mismo como tomando parte, como poniéndote en lugar de tu papá o tu mamá, el que te lastimó, empezás a escribir eso, tu cerebro automáticamente, ese camino neuronal que quedó grabado con esa información que te daña y que provocaba que el diálogo interno te hablara y te perjudicara, ese camino neuronal empieza a ser modificado con esta pequeña carta, donde tu papá te pide perdón, donde tu mamá te pide perdón y te dice lo que deberías haber escuchado en ese momento y no lo escuchaste. Entonces, tu mente que tenía tu cerebro que tenía ese camino neuronal donde te habían lastimado y te habían humillado y te habían herido, de repente se encuentra que otra vez está viviendo ese momento, pero la persona que te hirió, la persona que te lastimó, es la que ahora te está diciendo que eres una persona valiosa, importante y que vas a lograr todo lo que te propongas en tu vida. Entonces ahí ocurre la magia, ahí ocurre el cambio neuronal, ahí se transforma el camino neuronal y de repente internamente empezás automáticamente a sentir alivio, empezás a sentir alivio. Ahora bien, una vez que tenés la carta, mínimamente, una vez que tenés la carta, tenés que leerla una vez o dos veces por día, pero especialmente a la noche, antes de dormirte. ¿Por qué? Porque esto también los que saben mucho de neurociencias han establecido que la mente inconsciente entre los 15 y 20 minutos antes de dormir es donde también está muy sensible. Entonces es importante que después de hacer la carta la leas antes de dormir y te puedo asegurar que estás aplicando un antivirus a tu mente y ese virus de no sirves para nada, eres un inútil, nunca vas a hacer las cosas bien, no te mereces que te pasen cosas bien, ese virus de repente empieza a desinstalarse, ¿sí? Te estoy dando una herramienta de la programación neurolingüística que te puede ayudar a solucionar ese temita del diálogo interno con una voz de un padre, de una madre, de un tío, de un hermano, de esa persona que te hirió cuando eras chico, que te hirió cuando eras chica y que todavía sigues escuchando su voz a pesar de que pasaron 20 o 30 años o más quizá, todavía sigues escuchando esa voz, pero puedes solucionarlo escribiendo una carta en el momento
en que esa persona, en vez de humillarte, te pide perdón y te dice lo que deberías haber escuchado o lo que podría haberte beneficiado emocionalmente en ese momento. Así que yo no sé cuántos lo van a hacer, pero te animo a que lo hagas, te animo a que lo hagas. Quiero saludarte también, María Laura, vos siempre estás compartiendo mis videos, has compartido conmigo uno de mis talleres, fue un placer conocerte y es importante entender que podemos estar bien, que podemos mejorar la calidad de vida. Sí, a veces no podemos saber todo, no podemos conocer todo, pero hay cosas que necesitamos saber sí o sí. Y una cosa que necesitamos saber sí o sí es que para gestionar las emociones necesitamos conocer herramientas, necesitamos tener herramientas. Lo que acabo de darte en esta noche es una herramienta para gestionar tu diálogo interno. Y no solamente tu diálogo interno, quizás si había resentimiento, si había rencor contra tu papá, contra tu mamá o contra esa persona que te dijo eso hiriente y que te marcó y que todavía sigue afectándote internamente, incluso va a modificar lo que vos pensabas o sentías hacia esa persona. Se empieza a modificar mucho en el campo energético cuando hacemos este pequeño ejercicio de la carta. ¿Sí? Para muchos lo van a empezar a escribir, esto es una tontería, esto es una estupidez. Te puedo asegurar que no es ninguna tontería y que no es ninguna estupidez y que es una de las mejores autoterapias que podés hacerte. Escribirte una carta a nombre de la persona que te hirió y leerla y leerla y leerla hasta que tu inconsciente reciba esa carta como una nueva información de una realidad que has construido para vos, una realidad mucho más sana, mucho más equilibrada, mucho más potenciadora, y te puedo asegurar que ese diálogo interno empieza a cambiar, empieza a modificarse. Porque te vuelvo a reiterar, el diálogo interno no es que ayer empezaste a hablarte así internamente, ni la semana pasada, ni siquiera el mes pasado. Hace años, hace décadas, incluso hace 3 o 4 décadas que hay algo interno que sigue hablándote y sigue hablándote. Hoy quería que tomaras conciencia del diálogo interno y quería que aprendas al menos algunas herramientas para empezar a modificarlo. Así que, como siempre te digo, agradecido porque podemos compartir este momento contigo. Gracias por las personas que han participado, por las que han visto este video y por las que van a compartirlo. También puedes compartirlo, también lo voy a subir a YouTube también, para que lo puedas compartir si así lo deseas. Y te voy a decir lo que te digo siempre: gracias por sumarte a ese grupo de personas que realmente quieren mejorar su calidad de vida. Un abrazo enorme y que termine tu día en forma excelente.